Buenas noches, bienvenidos a Espacio Abierto. Está a punto de finalizar este 2025 y es el momento de hacer un balance, de conocer cómo ha sido este año en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal y quién abarca todos estos ámbitos. Pues la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, que nos acompaña esta noche para hacer este balance y también para conocer cómo se presenta el 2026. Martina Neiros, muy buenas noches y gracias por venir. Muy buenas noches, Natalia, y gracias a vosotros. 2025, digo así a grandes rasgos, ¿cómo podríamos decir que ha sido para las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal? Bueno, pues yo creo que ha sido un año en el que, desde luego, desde el punto de vista del Gobierno de Galicia, ha estado presente y ha estado presente de tal manera que y está contribuyendo a materializar esos grandes proyectos y en concreto, ya que estamos en Ferrol, pues de la ciudad de Ferrol, en donde de una manera u otra está contribuyendo a hacer realidad esas promesas del alcalde de José Manuel Rey, esos proyectos grandes, ese abrir Ferrol al mar, ese hospital que sigue avanzando, esos proyectos de regeneración urbana, el saneamiento, en fin, todas esas actuaciones necesarias para nuestra ciudad y en las que la Xunta ha contribuido con ese impulso a que sean una realidad en los próximos tiempos. Ha contribuido y contribuirá con respecto a esos presupuestos que presentaba de cara a 2026. Vamos a centrarnos porque hay partidas importantes para la ciudad. Por ejemplo, hablaba de esa transformación urbana donde se contempla ese proyecto de abrir Ferrol al mar, un proyecto conjunto, podemos decir, con la Xunta, aparte de otras instituciones, en la que, como no pudo ser de otra manera, la semana pasada tuvo lugar ese inicio del derribo del muro de la Senan, en la que estuvo presente y también estuvo el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Sí, bueno, y con carácter previo sí que me gustaría decir que precisamente el punto de partida es la aprobación de los presupuestos de la Xunta, de los presupuestos del Gobierno gallego. Efectivamente se aprobaban hace escasos días, garantizando que el día 1 de enero entren en vigor y, por tanto, poder seguir esa hoja de ruta que tiene marcado el Gobierno de la Xunta de Galicia y que algo que debería ser normal, pues que no acontece en otras administraciones, como en el caso del Gobierno central, que seguimos con unos presupuestos que han sido elaborados en el 2022. Yo creo que es bueno también confrontar, ¿no?, pues, las dos formas de gobernar, la de un gobierno estable que hace lo que tiene que hacer, que es aprobar presupuestos para poder ejecutarlos, y otro gobierno, pues, que está más preocupado de otras cuestiones que desde luego están muy alejadas de los problemas reales, ¿no?, en este caso de los españoles. Y efectivamente, dentro de esos presupuestos de Galicia, nos encontramos aquí en Ferrol con esa financiación también al 50% de ese proyecto de abrir Ferrol al mar. Un día histórico el pasado viernes, efectivamente venía también el presidente de la Xunta de Galicia a presenciar. Se suele hablar siempre de poner la primera piedra, en este caso era la caída, ¿no?, de las primeras piedras de esa muralla del Arsenal, algo histórico y algo muy simbólico, ¿no?, porque es verdad que llevamos muchos años hablando de derribar esa muralla y no se había conseguido hasta que efectivamente el actual alcalde José Manuel Rey ha conseguido, ¿no?, definir un proyecto para abrir Ferrol al mar, para continuar, ¿no?, esa apertura de la ciudad hacia el mar, y en el que, pues, ese derribo de la muralla creo que tiene un gran valor simbólico, pero que al mismo tiempo es el inicio de una siguiente fase de este proyecto a la que se le va a dar continuidad, ¿no?, para que Ferrol efectivamente esté cada vez más abierto y con muchas más, no solamente es esa muralla, es dotar a Ferrol de un carril bici, de una senda peatonal, de aumentar las plazas de aparcamiento, en fin, y sobre todo un proyecto que va a cambiar la estética, ¿no?, del entorno de la zona más cercana al mar. Un día histórico en el que todo el que pudo y estuvo allí se llevó un trocito de piedra para tenerla de recuerdo. ¿Usted también cogió alguna? Pues la verdad es que no tuve la oportunidad, supongo que la tendría, pero no lo hice. Pero en todo caso, creo que esa es una foto que va a quedar en nuestras retinas, ¿no?, porque creo que son esos momentos que quedan inmortalizados en nuestra memoria y que marcarán sin duda un antes y un después en nuestra ciudad. Hablamos de otra partida importante y ya lo decía el presidente
de la Xunta la importancia del gobierno gallego que iba a poner en la vivienda con respecto a esta materia que destacaría en los presupuestos de la Xunta para Ferrol. Bueno, pues aquí en Ferrol, desde luego, es la mayor inversión que hace la Xunta de Galicia en nuestra ciudad de cara al año 2026, es precisamente en materia de vivienda. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha comprometido en el inicio de la legislatura duplicar el parque público de vivienda a lo largo de estos 4 años y está haciéndolo. De hecho, el pasar de 4.000 viviendas públicas, de propiedad pública y de promoción pública, a 8.000, y Ferrol va a ser uno de esos concellos en donde ese compromiso se va a materializar, y de hecho se va a materializar de tal manera que en este caso y para el presupuesto del 2026 son 32 millones de euros los que destina la Xunta de Galicia a construir o rehabilitar vivienda. Por un lado, a dar vivienda y parque público en el Bertón, en un entorno en el que a día de hoy están ya en construcción 2 inmuebles, y están en distintas fases ya la ejecución de otra serie de inmuebles más que van a permitir tener en Ferrol, en la zona del Bertón, pues más de 360 viviendas. Y junto a eso se suma también ese programa Rexurbe, que empieza a coger ritmo, de tal manera que también, en este caso, rehabilitando inmuebles que estaban pues en ruinas o parcelas que estaban vacías, para dotar a Ferrolbello, a nuestro centro histórico, también de más vivienda pública, en este caso casi 3 millones de euros para continuar con el Rexurbe. A día de hoy hay 2 inmuebles dos en ejecución en la calle Curuxeiras, otro en Benito Viceto y en la calle Castro, y ha iniciado la licitación otros 3 inmuebles más estos últimos días, en la calle San Francisco uno, en la calle Rastro otro, y en la calle Argüelles otro, con lo cual, bueno, pues yo creo que se le va a dar un importante impulso de cara al año que viene para, insisto, seguir comprometiendo y seguir haciendo realidad ese compromiso de tener más viviendas que ofrecer a nuestros vecinos, viviendas de calidad y viviendas asequibles. Y si hablamos del Bertón y viviendas, en este caso para los más mayores, la Fundación Amancio Ortega entregaba a la Xunta hace escasos meses las llaves de la residencia de mayores de esta zona, un hito importante, una necesaria residencia para la ciudad. ¿Se cotejan tiempos para cuando se proceda a esa apertura? Bueno, la realidad es que efectivamente, ¿no? Hace unos días se entregaba, ¿no?, por parte de la Fundación Amancio Ortega esta infraestructura a la Xunta de Galicia. Lo hacían un viernes y el lunes siguiente ya en el Consejo de la Xunta se aprobaba el inicio de la licitación del servicio, ¿no?, para que pueda entrar en funcionamiento lo antes posible. La previsión es que podamos estar ya operando, que ya pueda haber usuarios en torno de la primavera de este 2026, y la verdad es que lo estamos deseando. Es una residencia que es creo que un auténtico lujo ver la calidad de esta infraestructura que en este caso la Fundación Amancio Ortega dona en 7 ciudades, las 7 ciudades de Galicia. En el caso de Ferrol era la quinta, y bueno, yo creo que esto va a suponer también un importante, un recurso más que va a mejorar, ¿no?, pues el servicio. Creo que es una prioridad la atención a los mayores, y desde luego con estas residencias que construye la Fundación Amancio Ortega seguimos mejorando esa atención, ¿no?, a nuestros mayores. Unas residencias que da gusto, y que he de reconocer que hubo gente de prensa que decía que si se podía apuntar ya en la lista, que como le quedaba unos años para terminar allí, tener la opción de poder estar allí, porque la verdad ha quedado preciosa. Sí, parece cualquier cosa menos una residencia de mayores, da una sensación de hotel hasta de calidad. Sí, la verdad es que quedan estupendas. Y hablamos también de otra cuestión que se recoge en ese documento económico de cara a 2026, como son seguir con las reformas que se están llevando en el plan director del CHUV, tanto en la fase 1 como esa fase final. Sí, seguimos avanzando en unas obras que es verdad que ya llevan varios años, pero que van progresando, y sobre todo en estos últimos tiempos ver cómo se han levantado esos últimos edificios, pues creo que da buena muestra, ¿no?, de cómo van avanzando estas obras. Y efectivamente en este presupuesto también son más de 10 millones los que se van a destinar a darle continuidad a esa primera fase de ese plan director, y ya para también avanzar en la fase final, ¿no?, para dotar a Ferrol de una infraestructura
infraestructura sanitaria que es la que realmente se merece y que da servicio pues, a unos 200.000 habitantes. Y además con también la previsión de unos 600.000 euros que van a ir destinados a hacer realidad ese centro de salud en el barrio de San Xoán para la redacción de ese proyecto que se pondrá en marcha una vez que el Concello ceda finalmente la parcela para ello, pero que en todo caso lleva su financiación contemplada. De otra cuestión que también se contempla en los presupuestos y que ayer mismo el alcalde de Ferrol firmaba con el consejero de Cultura un convenio para poder convertir el Centro Cultural Torrente Ballester en el Museo de la Ciudad. Sí, bueno, es otro de los compromisos del alcalde de Ferrol, en el que nuevamente, a través, en este caso, de la Consellería de Cultura, se va a hacer realidad que en el Torrente Ballester tengamos ese museo, que además también se va a sumar al Museo del Modernismo, que también pretendemos poner en marcha y que también precisamente colaboramos desde la Xunta en la adquisición del inmueble de la calle Magdalena, que permitirá también hacer realidad, ¿no?, ese museo. Con lo cual, bueno, yo creo que vamos viendo todos estos proyectos que inicialmente eran anuncios, pero que poco a poco se van concretando. ¿Y de estos anuncios cree que se concretará o se empezará a materializar este 2026 el saneamiento del rural con una partida de 1,3 millones de euros en esa fase 1A del saneamiento y esa licitación del proyecto? Sí, sin duda se materializará, están ya en licitación, ¿no?, estos trabajos, que contamos que empiecen también cuanto antes. Es verdad que Ferrol tenía una deuda con la zona rural, que era el dotarla de ese saneamiento. Es verdad que son procesos y proyectos complejos, pero creo que ahora ya estamos en marcha. Esa fase 1A está ya en licitación y por tanto veremos, ¿no?, a lo largo de este año el inicio de esos trabajos que tendrán continuidad en los próximos años, además yo creo que con la previsión de que la fase 1B no tenga que esperar a que finalice la primera, porque se podrán ir solapando para que se puedan desarrollar simultáneamente y que por tanto, bueno, pues en el menor tiempo posible pueda ser una realidad también esta otra inversión, que en este caso cuenta con también contribución económica por parte de la Xunta de Galicia en un 70% y por parte del Concello en un 30%. Y si hablamos del sector educativo, también se encuentran inversiones para los centros escolares de la ciudad, para mejoras. Sí, bueno, hemos vivido en estos últimos tiempos importantes mejoras, ¿no?, pues como por ejemplo esa rehabilitación integral del Juan de Lángara o del Instituto de Catabois, o actualmente pues también se están desarrollando actuaciones de mejora en el Centro de Educación Especial, en el Terra de Ferrol, y el otro día venía el consejero de Educación a anunciar dos grandes proyectos en dos centros de referencia en nuestra ciudad. Estoy hablando del Instituto Sofía Casanova y estoy hablando también del Centro Integrado de Formación Profesional Leixa. En total, entre las dos actuaciones, estamos hablando de 3.100.000 euros que se van a ejecutar en estas rehabilitaciones integrales, que suponen básicamente pues actuar en la envolvente de los edificios de estos dos centros, con la sustitución de la cubierta, con el aislamiento térmico, con SATE, o con la sustitución de las luminarias por la tecnología LED. Y después a mayores, pues en el caso del Sofía Casanova también se va a sustituir una cubierta del patio exterior, o en el caso de Leixa pues también además se actuará en los aseos, bueno, una serie de actuaciones también de sustitución del pavimento en lo que era el gimnasio, que ahora será un salón de actos, en definitiva. Y yo creo que solamente con ver el importe de las actuaciones uno se hace una idea de la dimensión, ¿no?, de las obras que van además a permitir un ahorro energético, porque son actuaciones que también suponen cuestiones de eficiencia energética que van a reducir desde luego el consumo eléctrico en los dos casos, y que además aumentan pues en unos 11 millones lo que se está invirtiendo con cargo a ese plan de arquitectura pedagógica que desarrolla la Consellería de Educación. Llevamos unos años y que ahora, bueno, pues suman con estas actuaciones últimas pues unos 11 millones en nuestra ciudad. Por tanto, bueno, seguimos avanzando en mejorar. La educación, además de ser de calidad, también tiene que desarrollarse en centros y que tengan las mejores condiciones, y seguimos trabajando en ello. Desde la Xunta también se ha querido potenciar la FP, hemos podido ver lo bueno que ha sido y cómo se especializa y hace que pues, el alumnado
pues vaya directamente a esos oficios que se necesitan. Prueba de ello van a seguir desde la Xunta, pues potenciando la FP. Sí, sin duda, ¿no? La formación profesional ahora está viviendo un momento, yo creo que especialmente dulce. Estamos batiendo cada año récords de matriculados en formación profesional y desde luego la Xunta sigue apostando por mejorar, ampliar la formación. Este año se puso en marcha formación profesional especial, como la formación profesional acelerada, que reduce los tiempos a menos meses del curso escolar para poder ser, digamos que facilitar mano de obra cualificada a las empresas, porque realmente tienen necesidades de personal y que de esta manera pues aceleramos un poco, como ya lo la dice llegada al su mercado nombre, laboral. efectivamente el acceso al mercado laboral y sobre todo en una formación profesional como la dual, que está teniendo unos porcentajes de inserción laboral que rozan el 100%. Por tanto, yo creo que podemos decir que en estos casos no trabaja el que no quiere, ¿no? Porque realmente se está yendo de la mano de las empresas para también canalizar cuáles son las necesidades que hay y al mismo tiempo pues darle al mercado laboral pues esa formación, ese personal formado en esas necesidades que existen. Si hablamos de formación, también me gustaría preguntarle por ese programa Retorna, Cualifica, Empleo. Sí, es un programa que está integrado en esa estrategia Galicia Retorna, que está implementando la Xunta de Galicia desde hace unos años para favorecer el retorno de gallegos o de descendientes de gallegos que están fuera, ¿no? Es un programa muy completo que yo creo que tiene varias patas. En primer lugar, pues ese derecho que además está recogido en el Estatuto de Autonomía de Galicia, que es el derecho de todos aquellos que viven, que residen en el exterior, de todos aquellos gallegos, de volver de la diáspora y volver a su tierra. En segundo lugar, otra pata muy importante, que es la del reto demográfico, que es contribuir a que en Galicia no perdamos población. Y una tercera pata, que es la de que tenemos que ser conscientes de las necesidades de mano de obra, como decía anteriormente, que hay en nuestras empresas, y es canalizar toda esa gente que reside fuera, que retorne a Galicia y que lo haga de la mano de un contrato laboral, que es precisamente este programa del que me preguntas, que es dotar a todas estas personas que están en el exterior que puedan volver con un contrato laboral y por tanto cubriendo necesidades que tenemos en nuestras empresas. Además vuelven, la Xunta de Galicia asume el viaje, los costes del viaje y también con ayudas para acceder a alquileres que les permitan también encontrar dónde vivir y con un apoyo a todos los niveles desde el punto de vista de la educación, de la sanidad, en fin, un programa creo que muy completo que está permitiendo pues que en este caso ya sean más de 350 personas las que hayan regresado a Galicia con cargo a este programa. Hablábamos que uno de los hitos que señalaba el presidente de la Xunta era el de la vivienda, pero también le escuchamos mucho esa potenciación en la investigación. Y centrándonos aquí en Ferrol, ¿qué me puede contar de ese nuevo edificio de investigación e innovación? Bueno, yo creo que desde luego la universidad y concretamente el campus industrial de Ferrol, que además ha sido el primer campus industrial de especialización, creo que hay que seguir apoyándolo y la Xunta de Galicia en este caso lo va a hacer de la mano de la financiación de este centro, el EI3, un centro de innovación, de investigación desde el punto de vista industrial, que creo que va a aportar mucho en estos ámbitos y a nuestro campus industrial. Un compromiso también que asumió el presidente de la Xunta y que también va a ser, se aprobaba el convenio en estas últimas fechas para financiar una parte con cargo al Plan de Infraestructuras Universitarias de la Xunta de Galicia en un par de anualidades y el resto pues serán canalizados a través de fondos europeos y un centro de innovación, de investigación relacionada con la industria, pero en sectores tan importantes en nuestro entorno como es la ingeniería naval, como son los materiales, como son esa gestión de procesos industriales o las energías renovables. Por tanto, creo que va a ser un centro de un polo auténtico de innovación, en donde además la Xunta de Galicia lo que busca es unir de alguna manera la educación, la formación a nuestros jóvenes con el I+D+I, ¿no? Ese es el futuro y desde luego creemos que esa es la mejor manera de preparar, ¿no?, a los futuros profesionales.
Y para preparar otra situación, me gustaría también preguntarle por otro convenio entre la Xunta y, en esta ocasión, la Universidad de Santiago sobre la integral calidad ambiental de los sedimentos de los bancos marisqueros de la ría de Ferrol en la situación en la que se encuentra. Sí, bueno, en este caso creo que es una realidad, ¿no? Que la preocupación que tenemos por el sector primario, en este caso por el sector marisquero, en este caso aquí en Ferrol, y precisamente ante bueno, pues la reducción de la productividad que están sufriendo los bancos de la ría de Ferrol, pues se ha firmado ese convenio con la Universidad de Santiago para elaborar ese estudio integral que se realizará sobre los sedimentos, un estudio integral de calidad ambiental sobre esos sedimentos y la relación que tiene con esa producción de los bancos marisqueros, ¿no? Con el objetivo de poder conocer cuáles son las causas que están provocando esa reducción de la producción, y una vez conocidas esas causas, pues poder implementar medidas que contrarresten, ¿no?, esta situación y que, bueno, de alguna manera, y en este caso de la mano de las cofradías de Ferrol, de Barallobre y de Mugardos, pues podamos mejorar este sector del que además viven tantas familias en la ría de Ferrol. También me gustaría preguntarle por el estudio que se está llevando a cabo para retirar la barrera artificial del lago de la Frouxeira, que hemos visto esos anegamientos. Sí, se ha encargado un estudio porque en la época del Prestige, ¿no?, se colocó esta barrera, ¿no?, con piedras, precisamente para proteger la laguna en aquel momento, y ahora lo que estamos es encargando ese estudio para valorar la posibilidad de retirar ya esas piedras que ahora ya no tienen ese sentido y que alteran un poco el flujo natural del agua de la laguna, y evitar, por tanto, de alguna manera esas inundaciones que todos los años se producen en el entorno, en el paseo marítimo, en el paseo de la laguna de Valdoviño, de la laguna de la Frouxeira, para reducir, ¿no?, los daños que puedan ocasionar, y sin perjuicio de ese canal que hay que abrir artificialmente todos los años, pues para evacuar, ¿no?, el agua de esta laguna, que además tiene una protección especial, ¿no?, por la riqueza natural que contiene desde el punto de vista de la fauna también como de la flora. Este 2025 también ha estado marcado especialmente por el transporte, por una reclamación masiva de un tren digno propio del siglo XXI, una manifestación en la que pudimos ver que se dejaron fuera los colores políticos y que hacía tiempo que no se veía tanta gente por la ciudad. ¿Qué puede hacer en el caso la Xunta para mejorar y para que llegue este tren propio del siglo XXI? Bueno, en primer lugar, desde luego que tenemos que partir de una realidad, que es la de que esto es una competencia estatal, pero desde luego la Xunta lo que no está haciendo es mirar para otro lado. Ha elaborado el año pasado un estudio, ¿no?, bueno, este mismo año ya, un estudio precisamente para identificar las necesidades y todas aquellas cuestiones que se podrían acometer para mejorar y reducir los tiempos, ¿no?, en ese trayecto, esa conexión ferroviaria entre Ferrol y Coruña, y plantearla y pues exigirle al Gobierno central, ¿no?, que actúe y darle pues información y recursos para ello, ¿no? Creo que es lo que estamos haciendo desde la Xunta de Galicia. Estamos intentando también llamar la atención de esa estación intermodal. Ferrol es la única ciudad de Galicia que no tiene ni siquiera firmado ese convenio a tres bandas entre el Concello, Adif y la Xunta de Galicia para hacer realidad esa estación intermodal, y que lógicamente sin el apoyo estatal no se puede materializar. Y desde luego creo que es muy llamativo ese clamor ciudadano que estamos viendo, que vimos ese día en la ciudad, con las calles llenas de gente reclamando un tren, ¿no?, reclamando una conexión ferroviaria, con todo lo que eso supone, desde los tiempos que estamos viviendo, con una discriminación clara hacia Ferrol, que va perdiendo frecuencias con Coruña, que ha perdido esa conexión directa con Madrid, y que ve cómo se va también, cada vez tiene más problemas la línea de Feve, ¿no?, en la zona norte hacia el Ortegal. En fin, que desde luego no tenemos ningún apoyo ni ningún respaldo en el Gobierno central para hacer realidad una demanda que creo que es de justicia, y que hoy no podemos seguir teniendo esa conexión ferroviaria sin tener una doble vía, sin electrificar, y en algunos tramos incluso con traviesas de madera, como tenemos en este momento. Por tanto, creo que a nivel de la ciudad y de la comarca es evidente
que es una reclamación que ya no tiene excepción y ahora solo falta que haya un gobierno central que empiece a tomárselo en serio y empiece a ejecutar todos esos trámites necesarios y financiar, dotar de presupuestos, ¿no?, digamos, para poder hacer realidad esta demanda. Para finalizar esta entrevista, ¿cómo se presenta, por tanto, el 2026? Bueno, pues ahora que hablábamos de esto, yo creo que a nivel de Ferrol los grandes proyectos, los proyectos que se comprometían al inicio de este mandato están encauzados y creo que prácticamente todos con la colaboración de la Xunta de Galicia y por tanto creo que esa parte ya está hecha y ahora mismo pues creo que la mejor noticia que el 2026 nos podría deparar sería avanzar en esta conexión ferroviaria que forma parte y es necesaria para el futuro de Ferrol y de toda esta comarca. Creo que además eso también pasaría por un cambio en el gobierno central, porque cierto es que en todo este tiempo es evidente que no hay compromiso con Ferrol en este sentido y que creo que eso pasa por un cambio de gobierno que también me gustaría que celebráramos en el 2026. Muchos deseos pide para 2026, pero me parece algo complicado que pueda haber ahí movimientos. Parece que no se quieren quitar del sillón. Bueno, creo que motivos hay más que suficientes, ¿no? Me gustaría que un gobierno que ahora está más preocupado de los casos de corrupción, de los casos de prostitución, de los asuntos judiciales, pues empezara cambiara para poder tener un gobierno que se dedicara efectivamente de los problemas de los españoles y por supuesto también de los de Ferrol. Iremos viendo cómo deriva, por tanto, este 2026. Que tengas felices fiestas. Igualmente felices fiestas y un feliz año. Y a todos ustedes también felices fiestas. Nos despedimos, pero antes les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.